Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal que está especialmente invadiéndonos a Sudamérica y de la forma más temible, cuando en Brasil existe la seria posibilidad de que un semi-analfabeto militar, brutal, salvaje, quiera pretender el poder en ese país, que es una de las mayores economías del mundo. Recordemos que Brasil es parte del BRICS. Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, las nuevas naciones emergentes, las nuevas economías emergentes más poderosas del mundo, y que juntas han formado un bloque tremendo, pero que ahorita está a punto de venirse abajo, de dislocarse, cuando Brasil tome partido. Ya en este momento ha sido dislocado UNASUR, que era la Unión de Naciones Sudamericanas, que era el bloque de naciones que tenía la mayor riqueza del planeta. Luego ha sido dislocado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que era la que tenía la mayor riqueza de conectividad, de conexión del planeta, porque tenía el Océano Pacífico y el Océano Atlántico a los dos lados del planeta. Y ahora se va a dislocar a través de la victoria de Bolsonaro al BRIC, de tal manera que dejará de ser un sistema que amenace la hegemonía norteamericana y de la Unión Europea. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en este momento respecto a lo que fue la lucha contra la pobreza vivida en Brasil, Ecuador, se sigue viviendo en Bolivia, se la sufre en Venezuela, se la sufre en Nicaragua y en Argentina, que son los países que más lograron una transformación social en estos 10 últimos años? El fenómeno social que estamos viviendo es que la gente que dejó la pobreza se convirtió en un individuo que realmente atenta contra la naturaleza, contra la biodiversidad, contra la diversidad cultural y contra la vida propia de su generación siguiente. Cómo este tipo de individuos que salieron de la pobreza hoy votan por la extrema derecha, por el fascismo, como se ve en Brasil, cómo esa gente que salió de la extrema pobreza, inclusive de la clase media, baja, hoy votan por Macri, por Piñera en Chile y en Argentina, en Brasil. ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar que aquí mismo en Ecuador se haya dado un fenómeno en el cual la respuesta social ha sido neutralizada completamente? Los medios de comunicación, tanto estatales como privados, son uno solo y están a favor de la derecha. Las calles, la protesta es no visible más allá de Quito. En el resto del país existe una total tranquilidad social. ¿Cómo se llegó a este punto en que las perspectivas de triunfo de la derecha en Ecuador y en casi todos los países de América, ya en Colombia, no solamente que se rechaza la paz, sino que se decide volver a la guerra civil? Esto es inaudito. ¿Cómo se pudo producir? Este fenómeno es un fenómeno que se ha vivido a través de la humanidad, en la historia humana. Siempre tenemos que preguntarnos si el peor error de la naturaleza en el planeta Tierra fue crear la especie humana. Porque la especie humana se convirtió en un insaciable consumidor y asesino de toda forma de existencia. En este momento, el planeta Tierra está ocupado en sus 3/4 partes por animales domésticos, ciudades
y seres humanos, cultivos, plantaciones, y solamente le queda prácticamente un cuarto de la biodiversidad del planeta para la vida salvaje. Creamos eso para señalar cómo la especie humana en sí se volvió algo perjudicial para el planeta. En segundo lugar, la especie humana se convirtió también en una especie perjudicial para sí misma. En este momento, las armas nucleares, la contaminación, el plástico, los pesticidas, la invasión de especies producidas por el ser humano, las enfermedades generadas por el mismo ser humano e inventadas por el ser humano, como el SIDA, como el Zika, han comenzado a hacer un efecto negativo en la vida de nosotros. Pero ¿cómo se traduce eso en la vida común y corriente de Ecuador? ¿Qué diferencia existe entre ser un pobre y ser un rico? Bueno, la pregunta es, ¿los pobres son peores o mejores que los ricos? ¿Los ricos son peores o mejores que los pobres? Pues resulta ser que los ricos esencialmente son malos porque consumen más de lo que necesitan y no tienen conciencia de que para satisfacer sus caprichos y necesidades han utilizado la esclavitud, la guerra, la opresión, las conquistas, como lo han hecho los conquistadores españoles, los comerciantes ingleses o las empresas transnacionales que derrocharon petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Es decir, los ricos son esencialmente malos, pero al mismo tiempo han producido cosas buenas: crecimiento tecnológico, desarrollo del conocimiento, unificación de la especie a través de las lenguas, a través de la ocupación geográfica, etcétera, etcétera. Pero, ¿los pobres son mejores que los ricos? No. Los pobres han sido, cuando se han posesionado, cuando han vivido la pobreza, asesinos, criminales, violadores, crueles con sus propios hijos, crueles con sus mujeres, vengativos, a tal punto que los pobres han servido de soldados para organizar las peores masacres y guerras del mundo. Es decir, los pobres son tan malos como los ricos, porque cuando ya se convierten en soldados y tienen hambre, y tienen armas, como los hunos, los godos, los visigodos, los mongoles, los manchures, los cosacos, los vikingos, los cowboys norteamericanos, los bandeirantes en Brasil, han sido lo peor de la especie humana y han llegado a dominar y a conquistar otros territorios, inclusive los incas, que han sido gente que asolaron los Andes. Entonces nos queda por pensar que la clase media debe ser lo mejor. La clase media es aquella que nunca tuvo y llega a tener, pero tiene un problema, que cuando nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter. No se da cuenta de que el alimento que viene y que come todos los días y que quiere más y más, viene de un sistema de explotación animal donde la crueldad es lo más importante. Vamos a hablar de cómo se crían las simples gallinas para poner los huevos y comer los pollos que tenemos en Ecuador, donde los animales se crían en pequeñas jaulas de 40 por 50, y eso es lo que nosotros ingerimos. Convertimos a la cultura de la crueldad en alimento. ¿Qué es un individuo de la clase media? Es un individuo que quiere el carro, que quiere el automóvil, que quiere contaminar el planeta. Si esto lo hacen 1.200 millones de chinos, ¿cómo podemos esperar que la atmósfera del planeta no cambie? Y a esos 1.200 millones de chinos se suman los ecuatorianos que están aquí. ¿Quieren tener casa, vivienda, confort, comodidad? Sí. Tenemos el problema de que sí, tenemos que tener casas, pero hasta dónde las casas y las ciudades no se han convertido en un cáncer del mundo. Las ciudades son
producen aguas hervidas, producen plásticos, producen aires contaminantes, producen desechos industriales. Todo esto está afectando a todo el planeta. Pero lo más importante es que el ser humano, cuando llega a la clase media, no se da cuenta de que hubo un individuo como Rafael Correa que le sacó de la pobreza y lo puso en otro nivel, y de inmediato se vuelve contra aquel que le dio la mano, es decir, escupe y lastima y corta la mano de quien le sacó de la pobreza. Esto pasa en Brasil, esto pasa en Ecuador, esto pasa en Argentina, esto está pasando, pasó en Venezuela, está pasando en Nicaragua, en que la clase media se volvió el enemigo natural del gobierno que le sacó de la pobreza. ¿Cómo se produce este fenómeno? Mi hija está estudiando en Australia y todos los chicos becados por el gobierno de Rafael Correa en Australia, el 80%, si no digo el 90%, odiaban al gobierno que les había dado la beca. $250,000 para que vayan a estudiar en ese país. No es posible. Y regresan acá y son los gestores, los individuos que más impulsan el poder de la derecha y el retorno de las derechas al gobierno en el Ecuador. Ellos se sienten que han adquirido un título nobiliario y que ese título nobiliario, que es el título de posgrado, les permite ya dejar atrás sus viejas raíces de pobreza, y distanciarse de sus primos, de sus parientes, de sus amigos, y lograrse enrolar en una alcurnia de sangre azul, en una alcurnia de empresarios, en una alcurnia de funcionarios públicos, en una alcurnia de profesores universitarios, que son los nidos desde donde se fragua la retoma de la derecha a los poderes, al poder del país. Simplemente se trata de cerrar el paso a que vengan más gente pobre y que pretendan entrar en esta élite, en este Olimpo. Eso es lo que ahora está sucediendo en Ecuador. La gente que logró entrar, los burócratas que lograron entrar con el gobierno de Rafael Correa, los muchachos que fueron a estudiar becas y que regresaron, los muchachos, los empresarios y microempresarios que se convirtieron en empresarios gracias a préstamos, los que nunca tuvieron casa y llegan ahora a tener una casa, ahora ya se sienten élite y no quieren que otro, los que vienen, la montonera, los venezolanos, todos los emergentes que están saliendo, todos los pobres que se reproducen como epidemia, porque los pobres siguen reproduciéndose en cantidades impresionantes mientras los ricos tienen 1 o 2 hijos. Entonces esa invasión de pobres hay que frenarla. ¿Cómo frenamos? Mediante un sistema. ¿Cómo es el sistema? La derecha. ¿Y qué hacemos con la derecha? Bueno, le cogemos a los pobres y les decimos: ustedes son pobres por pendejos y tienen que seguir siendo pobres. Le frenamos a los negros, que son los que se reproducen más que los blancos. Entonces hay que ver cómo le cortamos la viada a los negros y a los indios, que también se están reproduciendo como pulgas en los campos, en sus lugares de origen, y que invaden la ciudad. ¿Cómo los frenamos? Y aquí aparece nuevamente la retoma del poder de la derecha. Y la retoma del poder de la derecha nos enseña a concebir que la culpable de la desgracia que tenemos, de la pobreza, de la injusticia, de la xenofobia, del femicidio, de la maldad con los animales, de la destrucción de la naturaleza, no es el rico que compra la madera, no es el que compra la droga al microtraficante de cocaína, no es el que contrata a la puta. No, ese no es el malo. El malo es el que se deja vencer, el que se le cae la tentación de vender la droga, la prostituta que cae en la tentación de vender su cuerpo, el pendejo que cae en la tentación de tumbar la madera y vendérsela al rico, el pescador que se va a la mar y cae en la tentación de pescar una langosta cuando está en temporada prohibida porque le van a pagar más. Ese
es el sistema que estamos viviendo. Y eso es lo que ha sucedido. Rafael Correa hizo todo lo posible por sacarnos a través de los medios educativos, a través de los medios de la salud, a través de los medios informáticos, de la relación social, de la justicia, una nueva justicia, una vialidad, una infraestructura, de este sistema de pobreza y de empobrecimiento. Pero ahora, todos los que lograron ingresar a ese sistema, beneficiarse con el internet, con la electricidad, con la casa, con la carretera, con el carro, con el automóvil, todos ellos reaccionan para evitar, para frenar a la muchedumbre que se viene atrás, que quiere lo mismo que ellos. Y así nos comenzamos a convertir en lo que somos. Ese es el gran fracaso de lo que es la liberación de los pobres en América del Sur. Muchas gracias.